Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra, un programa que se transmite desde la Ciudad de México. En la Asociación Metropolitana nos da mucho gusto saludarte a ti que estás llegando, que te conectas con nosotros semana tras semana. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Es un gusto, un privilegio llegar hasta tu casa o donde quiera que te conectes para semana tras semana estudiar la palabra de Dios. Estamos llegando a la lección número 11. Estamos prácticamente terminando este último trimestre del año 2024. Y el título de la lección de esta semana es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos estudiando ya los últimos capítulos de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17. Prácticamente se está hablando de Jesús. Se habla de la oración de Jesús, de los últimos mensajes que Jesús brinda sobre todo a los discípulos. Y esta semana en particular vamos a estudiar un tema importante, el tema de la deidad, del interés tan grande de la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra salvación, la función que cada uno de ellos cumple en este plan de salvación. Y la manera como nosotros como seres humanos también respondemos a ese plan maravilloso. Para estudiar la lección de esta semana lo haremos a través de 3 temas específicos. El primero, la iniciativa de salvarnos. El segundo, unidad para nuestra salvación. Y el tercer tema, intercesión en nuestro favor. Alrededor de estos 3 temas estaremos platicando, dialogando respecto a la temática que se está presentando en esta semana. Para ello, en esta mesa de diálogo tenemos a 2 invitados especiales como cada semana y quiero en primer lugar saludar al pastor Juan José García Casillas. Pastor Juan José, secretario ejecutivo aquí en la Asociación Metropolitana. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor Yolman. Bueno, les mandamos un saludo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos siguen, como ya mencionó el pastor, semana con semana. Y queremos mandar un saludo a 2 hermanos que han tenido a bien hacer comentarios, han tenido a bien seguir la transmisión. Y en primer lugar quiero mencionar a Claudia Techera. Yo nunca había escuchado ese apellido, pastor. Techera, ¿no? Claudia Techera, que nos ve desde Uruguay, ¿verdad? Desde Uruguay. Gracias, hermana, y le animamos para que semana con semana nos siga acompañando. Y también a la hermana Leonor Beltrán. Agradecemos sus comentarios a la lección de la escuela sabática. Gracias por ello. Y bueno, sin duda a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de los diferentes países, a través de Centroamérica, Latinoamérica, ¿verdad? Y sobre todo también aquí en la República Mexicana. Gracias a cada uno de ustedes que semana con semana nos acompañan para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Está con nosotros también el pastor Joe Alcázar Salas. Él es departamental aquí también en nuestra Asociación Metropolitana. Pastor, de igual manera, bienvenido. Qué alegría volvernos a encontrar en esta ocasión. Gracias por la invitación y así juntos poder estudiar un tema muy interesante y complejo, pero que sin duda va a ser mucha bendición para nuestras vidas. Así que gracias por esta oportunidad. Igual quiero dar saludos a nuestro hermano Fulgencio Flores, hermano. Te agradecemos por estar continuando cada semana viendo este programa. También te agradecemos porque diste respuesta a algunas preguntas que hicimos por ahí días o semanas pasadas. Y también saludamos a nuestro hermano Dorín Linares desde Perú. Hermano o hermana, Dios te bendiga mucho y que Dios sea contigo también allá en Perú. Gracias, pastor. Bueno, también aprovecho para saludar a la hermana Noemí Salcedo, que pertenece aquí en la Asociación Metropolitana al Distrito de Las Flores. Un saludo, hermana Noemí, y a todos los hermanos y hermanas aquí en nuestra Asociación Metropolitana que nos siguen, que semana tras semana están con nosotros. Les animamos, apreciados hermanos, hermanas, a compartir este contenido, también a darle like ahí en la manita arriba y a comentar. Ahí en la caja de comentarios nos pueden
comentar sus puntos de vista. En ocasiones hay algunas preguntas que hacemos también, ayúdenos a responder. Nos gusta leer, ver sus comentarios que enriquecen, por supuesto, el estudio de esta lección. Y, por supuesto, si no te has suscrito, entonces dale ahí al botón suscribirse y le puedes dar clic en la campanita para que cada vez que subamos un contenido, tú seas el primero en recibirlo. ¿Qué te parece si para iniciar el estudio de esta semana pidamos la bendición de nuestro Dios? Oremos. Bendito Dios, Señor, gracias te damos porque nos permites nuevamente abrir tu palabra y tomar estos minutos para estudiar. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y rogamos que tu bendición pueda llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, que nos acompañan, que hacen parte de esta comunidad. Te pedimos, Señor, que el estudio de tu palabra fortalezca nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros. El primer tema que vamos a estudiar lo hemos titulado La iniciativa de salvarnos. Bueno, si tú te fijas en el libro de Juan que hemos estado estudiando, Juan comienza hablando acerca del origen de todo. El origen de todo está en la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo crean este mundo, al hombre, a la mujer. Y entonces el propósito de esa creación es que la criatura viva en completa armonía con su Creador. Pero irrumpe entonces el pecado, hay un rompimiento de esa relación. Y cuando se rompe la relación por causa del pecado, entonces hay una intervención divina. Ahí es donde viene, Pastor Juan José, la iniciativa divina de salvarnos. Claro, hablar de la iniciativa divina, podríamos decir el interés que tiene Dios por nosotros como los seres humanos, ¿no? Decimos Dios Padre, ¿no? Cuando hablamos de Dios Padre estamos hablando de un Padre que se preocupa, de un Padre que está al pendiente, de un Padre que está al cuidado, ¿no? Y la lección en esa parte nos hace mención que si queremos entender a Dios, debemos de mirar a Jesús. Y yo agregaría quizá otra parte, aunque la lección no lo menciona tal cual, si queremos entender a Jesús, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Exacto. Y entonces, en ese sentido, pues la lección nos menciona que en el principio Dios creó, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la preocupación del Padre por el hombre, ese es el propósito que tiene nuestra lección de esta semana, ¿no? Dios quería que viviéramos en armonía, ¿no? Ese era el propósito. Y nos creó o creó al hombre para que viviese en armonía, ¿no? Sin embargo, las cosas no sucedieron de esa manera. Pero Dios se preocupó porque el hombre viviera en armonía con él. Y aunque sabemos lo que sucedió, Dios se sigue y siguió preocupándose por el ser humano. Exacto, así es. Siguió preocupándose por el ser humano. Dice que pues Dios se preocupa por nosotros, ¿no? Porque ese es el amor del Padre. Él es el todo para el ser humano, ¿no? No solamente es nuestro Creador. Y cuando decimos que es nuestro Padre, pues ¿cómo miramos a un Padre? Un Padre que te cuida, que ve por ti, que está contigo, que está cerca de ti, ¿no? Y lo mismo hace Dios en la vida del ser humano. ¿O cómo ve usted, Pastor Job? Está muy interesante comprender o intentar comprender como humanos la deidad de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y sus funciones y lo que hace por ustedes y por mí.
Y creo que hasta estamos muy limitados porque como ustedes y yo como humanos no tenemos la capacidad, por ejemplo, de amar como podría hacerlo Dios con nosotros, pues no entendemos la magnitud de lo que implica eso. Lo que comentabas, Pastor Yorman, el asunto de esta situación que pasó con Lucifer, que trajo el pecado, provocó una ruptura de relación entre Dios y el humano. Exacto. Y entonces Ujú. la lección nos sugiere que entonces eh, Dios decide enviar a su Hijo para restaurar esa relación. La deidad determina, Cristo determina venir aquí para estar entre nosotros, para dar restauración. Pero hablando del Padre Celestial, hay varios elementos que hay que comprender. Hay varias funciones que el Padre realiza, de acuerdo a lo que estudiamos la semana en el Evangelio según San Juan. El Padre envía a su Hijo. Dios le da el juicio para que Jesús lo haga. El Padre, ¿verdad? Ujú, ujú. Nuestro Padre da pan del cielo, es decir, a Jesús nos da. El Padre hace las cosas a través de Cristo. Exacto. Y también el Padre, según San Juan 15:16, nos elige a nosotros porque Él nos quiere dar salvación. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con una actitud de querer dar la salvación al ser humano a través de Jesucristo. Mm, Entonces, el Padre Celestial tiene una intención de que ustedes y yo como humanos con Él tengamos una estrecha relación como lo tiene con el Hijo y por supuesto con el Espíritu Santo. Esta profunda participación del Padre para darnos salvación nos indica que hay un propósito de vida eterna para ustedes y para mí de parte del Padre Celestial. Y creo que esto es lo que podemos comprender de esta parte de la lección. Yo creo que es lo que menciona la lección ahí en Juan 3:16, ¿no? Ujú. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, podríamos decir que Dios nos lleva o nos conduce al arrepentimiento. Nos hace ver que Dios, bueno, nos muestra su amor, ¿no? Su amor. Y como usted dijo, Pastor Job, no lo vamos a entender del todo. El gran amor que tiene Dios por la humanidad, por el ser humano. Sí, Dios ha revelado en su palabra mucha información o conocimiento o comprensión de quién es Él. Sin embargo, nuestra mente limitada, finita, no logra comprender esto. Pero lo que se nos ha revelado, y aquí en el Evangelio según San Juan, creo que es suficiente para que ustedes y yo podamos tener claro quién es el Padre Celestial. Y eso es una Claro. gran bendición. Bueno, aquí me gustaría que tomáramos brevemente un asunto. Hay algunos versículos, seguramente te has dado cuenta, algunos versículos en los que Jesús parece sumiso ante el Padre. Por ejemplo, estoy en el capítulo 10. Por ejemplo, el versículo 30 dice, el Padre y yo uno somos. En el 38, pero si hago, hace referencia a sus obras, pero si las hago, sus obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que constantemente Jesús está señalando, ¿no?, la unidad que tiene con el Padre y como esa sumisión al Padre. Cuando hablamos de esas expresiones de Jesús, estamos entendiendo que Jesús es inferior al Padre o hay más bien diversas funciones en este plan de salvación que se está ejecutando y que Jesús está aquí en la tierra ejecutándola. ¿Qué dicen? Veíamos primero Juan 10, ¿qué me dijiste? El 20. 30, 10:30, ¿no? ¿Sí fue 30? sí, Sí. el 30. 10:30, donde dice el Padre y yo somos Uno uno somos. o no somos, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí, hablando del tema de la elección de esta semana, es como decir que el Padre está respaldando las palabras y las acciones de Jesús. Ujú. O sea, porque cuando dice Jesús, el Padre y yo somos uno, el Padre respalda las palabras de Jesús, las acciones de Jesús. Jesús vino a hacer
la obra que el Padre le encomendó. Y la obra es salvar al ser humano, salvar a la humanidad. Exacto. ¿no? Porque como decíamos hace un momento, Él nos creó con la finalidad de que fuéramos felices, con la finalidad de que tuviéramos vida eterna. Y hace un momento comentaba yo, Juan 3:16, o sea, Jesús vino para darnos esa vida. ¿no? Y nos ama tanto que está dispuesto a hacer todo por salvarnos. Y podríamos decir, o decimos hoy, fue a la cruz o murió por nosotros. ¿no? O sea, Él estuvo dispuesto a hacerlo todo. Así es que el Padre respalda las palabras y las acciones de Jesús. O sea, como diciendo, lo que mi hijo está haciendo es correcto. Hay una unidad de propósito. Claro. No hay jerarquía, no hay jerarquía. El No. Padre y el Hijo es parte de la deidad, son uno mismo, son iguales en el contexto de lo que implica Naturaleza, ¿no? naturaleza, exactamente, en ese sentido. Y creo que el capítulo 10 de San Juan, el versículo 38, la última parte dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí entra eso precisamente para comprender lo que has preguntado, Pastor. Bueno, creo que cerramos este primer tema. De mi parte, por ejemplo, subrayando dos asuntos. Número uno, cómo Juan repite constantemente la palabra envió. Aunque nosotros en la tierra experimentamos la presencia del Hijo, es Jesús el que se encarna, es Jesús el que camina entre nosotros, es Jesús el que sana, es Jesús el que resucita, es Jesús quien muere en la cruz. Lo que Juan está subrayando es que no está solo Jesús. En el bautismo también ahí está el Espíritu Santo, vamos a hablar más adelante de ello, pero es la iniciativa divina, la deidad unida en este plan de salvación. Por eso dice, el Padre envió al Hijo. El Padre envió al Hijo, constantemente lo señala, haciendo referencia a ese interés genuino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y número dos, esta parte, la unidad que hay entre Jesús y el Padre. Eso vamos a hablar en el siguiente momento. Así que quédate con nosotros y ya regresamos para seguir estudiando esta interesante lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Volvemos con el segundo tema, unidad para nuestra salvación. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo número 3, los versículos 7 en adelante, o bueno, desde el versículo 1 encontramos tal vez el capítulo más triste de toda la Biblia. Para algunos escritores así es, porque es el capítulo que narra la caída de Adán y Eva. Y allí encontramos dos aspectos que me gustaría que pastores lo comentáramos. El primer aspecto es justamente cómo Adán y Eva utilizan esa libertad que Dios les dio y lamentablemente desobedecen y caen en el pecado a causa del engaño de Satanás. Pero el segundo aspecto está en el versículo 8, que dice: luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás?
justamente volvemos nuevamente al aspecto de cómo después de la caída es Dios el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Es Dios el que busca al hombre y con esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Así que encontramos aquí, apreciados pastores y apreciados hermanos, la manera como la deidad se une también en este plan de redención, en una búsqueda de salvación. ¿Qué nos dice este texto de Génesis? Luego Juan también pues narra la manera como el Hijo de Dios viene, se encarna, está con nosotros justamente para buscar redimirnos. No sé, Pastor Jo, Pastor Juan José, ¿quién quiere comentar? Yo creo que la intención de la deidad de Dios es darnos a ustedes y a mí salvación, darnos sanidad, como dice la lección de escuela sabática. Y algo que me llama mucho la atención y que me impactó mucho es el texto de San Juan capítulo 17, el versículo 25, que dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, el Padre o Dios, más bien la deidad, no se identifica, ¿no? La humanidad no comprende quién es Dios, no sabe cómo es Dios. Y una forma de revelar de parte de Dios, la deidad, a nosotros los humanos, para que intentemos comprender quién es Él, es enviando a su Hijo. Es decir, es que una de las tres personas de la deidad decida venir a estar entre nosotros para que a través de Él se manifieste la gloria de la divinidad. Y se restaure la relación. Y se restaure la relación. Y que ustedes y yo como humanos podamos comprender cómo es Dios. Es como decir, bueno, lo que estoy comentando es como decir, como si Jesús le hubiera dicho al Padre: Padre, voy a ir a estar con ellos más cerca para ayudarlos. Voy a ir a visitarlos para estar más cerca, para caminar con ellos, para que juntos, para que los conozcan y para que juntos atravesemos otra vez el camino y puedan regresar otra vez como al principio. Y si eso implica hacer algo más por ellos, yo estoy dispuesto. Sí, siento que ustedes y yo como humanos, puedo insistir en el pensamiento de que tenemos una visión limitada, una mente limitada. Necesitamos que Dios condescienda con nosotros para comprender quién es Él y cómo es Él. ¿Y cómo lo hace? Al momento que Jesús viene, porque recuerden que Jesús mismo es la vida. O sea, Jesús tiene, dice la lección, que tiene vida original, es la vida misma, no tiene vida prestada, ni tiene una vida derivada de alguien más, no, Jesús es Dios, es parte de la deidad, es vida también, pero Él, Jesús, la segunda persona de la deidad, decide estar entre nosotros y hacerse entre nosotros o ser como nosotros, para que ustedes y yo comprendamos quién es y cómo es Dios. A través de su revelación de la encarnación de Jesús, que se despojó a sí mismo y estuvo entre nosotros, podemos comprender el plan de salvación para ustedes y para mí. Y eso creo que es maravilloso entender de lo que el escritor de Juan menciona en esta ocasión. Hay la lección de escuela sabática comparte aquí un párrafo escrito por un ateo. Eso está ahí en la última parte del lunes, que dice, el ateo dice así: en nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, hablando del universo, no hay ningún indicio, escuchen bien, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. ¿Está correcto la aseveración de este hombre o está equivocada? ¿Corresponde con lo que dice Juan o es completamente contraria? Sí, totalmente algo, la lección misma lo menciona, ¿no? Que es algo totalmente contrario en ese sentido, ¿no? Es algo erróneo esta aseveración, ¿verdad? En ese sentido, porque es todo, más bien es todo lo contrario en este aspecto, comprender y que ustedes y yo visualicemos que Jesús es el representante de la deidad, del Padre en la tierra.
y que por lo tanto esa revelación que se nos muestra de la deidad a través de Cristo, es como podemos entonces, conociendo a Cristo, al ver su revelación de su presencia como humano, también conocemos al Padre. Ujú. Y es lo que la lección refiere precisamente, ¿no? De esas afirmaciones Unidad. acerca de la relación que tiene Jesús con el Ujú. Padre, ¿no? Y que por lo tanto eso nos indica el plan maravilloso de salvación para ustedes y para mí como seres humanos. Claro. Es que Jesús vino a declarar la gloria de Dios. O vino a mostrar el reino de Dios para que esa relación rota pueda ser restaurada, o pudiera ser restaurada, o fue Ujú. restaurada. Y es restaurada para todos los que aceptan a Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque aunque decimos que la salvación es para todos, bueno, es para todo aquel que cree. ¿No es cierto? Claro. Y la salvación, o sea, Jesús vino a mostrar, o sea, perdón, hablando de la divinidad de Cristo, pues Él es la garantía, ¿no? Es la garantía que los seres humanos tenemos de la vida eterna. Jesús es vida y vino a salvar. Exactamente. Vino a salvarnos. Y por eso hay ese énfasis del apóstol Juan de enfatizar la relación entre el Hijo y el Padre. Porque cuando el apóstol Juan hace ese énfasis de esa unidad que tiene el Hijo y el Padre, nos ayuda a comprender que son uno, que son eternos, que son Dios y que por supuesto tienen un plan para que ustedes y yo podamos comprenderlo. Por eso Jesús da a conocer al Padre a través de sus actos. Todo lo que Jesús realiza, Él lo siempre manifiesta que procede todo lo que hace de parte del Padre, para que ustedes y yo podamos comprender o conocer, mejor dicho, Al Padre, al Padre a través de Cristo. Jesús. Claro, Así es. claro. Bueno, aquí entonces hay algo importante, y es que si nosotros queremos conocer al Padre, como lo reveló Cristo, lo primero que tiene que ocurrir en la experiencia de una persona es aceptar la divinidad de Cristo. Así es, correcto. Si no acepta la divinidad, la naturaleza divina de Cristo en igualdad con la del Padre, Ujú. ahí ya comienza a dibujarse la imagen del Padre. O sea, y eso Claro. es un problema, ¿no? De hecho, actualmente hay religiones en las que No creen se habla de Jesús o se refieren a Jesús como un semidios. como un semidios, O su como la creador. primera creación de Ajá, Dios. así es. Ujú. Y allí entonces ya se está desvirtuando la naturaleza del Padre y por supuesto también la naturaleza del plan de salvación. Claro. Es como decir, o sea, Dios es Dios, pero Jesús no tiene tanta importancia. Exacto, sí, es poner a Jesús abajo del Padre, Y inferior al es Padre. como en el hogar, pastor. Es como en el hogar, o sea, el padre y la madre trabajan juntos. Ujú. El padre no puede trabajar más arriba de la madre y la madre, Sí, o sea, sí, sí. en la educación de sus hijos, en el cuidado de la Ujú. casa. Y el hijo va a reflejar lo que tiene en casa o los padres que Exactamente. tiene en casa, ¿no? Ujú. Así es que la conducta de la persona, la vida de la persona va voy a usar la palabra ratificar o va a decirnos quiénes son sus padres, Exactamente. ¿no es cierto? Ujú. En cuanto a su hablar, en cuanto a su educación, si lo vemos de esa manera, en un ser humano que tiene su papá y su mamá, ¿no? Que tiene su familia también. Pero si hablamos de un hijo de Dios, el hijo va a testificar lo que dijo Jesús y al mismo tiempo testificará lo que dijo el Padre a través del Hijo. De lo que hemos estado diciendo en esta hora. Exactamente. Bueno, aquí hay un asunto muy importante. Tengo aquí algunos aspectos que compartir. Número uno, la manera como Juan en su evangelio está declarando, está hablando de Jesús, señalando su naturaleza divina. Él habla de que Jesús es eterno, es uno con el Padre, es Dios, es una persona distinta al Padre, es el Creador. Es decir, hay una lista que Juan señala de Jesús. Eso es Juan como escritor, inspirado por el Espíritu Santo, señalando a Jesús y diciendo eso de él. Pero también en el libro de Juan encontramos declaraciones del propio Cristo, enfatizando su divinidad,
señalando, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el Padre a nadie juzga, el juicio se lo dio al Hijo, yo y el Padre uno somos, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Es decir, el mismo Jesús, a través de Juan en sus declaraciones, enfatiza específicamente su naturaleza divina. Ahora, si nosotros entendemos eso en el contexto que estamos hablando, ¿no? El interés del Padre y del Hijo. Si nosotros entendemos eso, entonces, ¿qué significa? ¿Qué debe significar para nosotros conocer al Padre a través de Jesús? Si Jesús dice, bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre a nadie juzga, todo se lo dio al Hijo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro interés si quisiéramos conocer al Padre? ¿Cuál es la vía para conocer al Padre mejor? Definitivamente el camino al Padre es Cristo, ¿no? Exacto. Cristo Jesús, Exacto. claro, Cristo no Jesús. hay otro camino. Uh-huh. Y la misma Biblia te lo enseña de esa manera. Juan lo presenta de esa manera. Y el mismo Cristo lo menciona, ¿no? Y hace un momento se menciona ese pasaje. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Exactamente. El camino está ahí. Sí, creo que es importante enfatizar que Jesús es igual que el Padre, es parte de la deidad. Uh-huh. Y que ellos en unidad, junto con el Espíritu, que son la deidad, buscan restaurar la relación del humano con ellos, o con él, ¿no? Con la deidad. Y a mí me gusta mucho este pasaje de San Juan 10, San Juan 15, versículos 10 y 11, dice, ¿no crees que, dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí encontramos la explicación bíblica de todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En comprender que la deidad tiene un propósito, que el Padre y el Hijo son uno, que están en funciones distintas tal vez, pero no tienen jerarquías, sino su naturaleza es igual porque son Dios. Exactamente. Bueno, creo que podemos cerrar este segundo tema. Yo voy, por ejemplo, a Juan 14, el versículo 7, donde Jesús dice, si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Por qué razón? Pues porque ellos lo habían visto a Jesús, ¿no? Ujú. Y bueno, Felipe, ¿no? Viene y le dice, bueno, muéstranos al Padre. O sea, como, no sé si Jesús lo dijo tan claramente, el que me ha visto a mí. Y nuevamente Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta. Y entonces la pregunta de Jesús, ¿no? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Y reitera, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué importante entonces es que cuando comprendemos esa unidad que hay entre Jesús y el Padre en este plan de salvación, y cuando nosotros tomamos el tiempo para conocer a Jesús, para relacionarnos con Jesús, entonces podemos comprender mejor la naturaleza de nuestro Padre Celestial y, por supuesto, la naturaleza del plan de salvación que ha sido dispuesto para beneficio de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, ya regresamos para el último tema de esta lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue, crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho, dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas.
Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos llegando a la tercera parte y la última de esta lección de escuela sabática. La hemos titulado Intercesión en nuestro favor. Pensemos por un momento en la manera como Juan habla de las tres personas de la deidad y cómo tal vez hay un gran énfasis en la persona de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Es el que nació, se encarnó, estuvo entre nosotros, va a morir en la cruz. También hay un énfasis en el Padre, tanto en la narración de Juan como en las palabras del mismo Jesús, presentando sus credenciales. El Padre y yo uno somos, el Padre me envió, yo he venido de arriba, etcétera. Hago la voluntad de mi Padre, me someto a mi Padre, etcétera. Pero al parecer hay una referencia menor al Espíritu Santo. Pareciera que el papel del Espíritu Santo, o no el papel, sino más bien la referencia al Espíritu Santo son menores. Pero bueno, vamos ahora a pensar en lo siguiente, pastores y hermanos. Aunque la referencia al Espíritu Santo tal vez en Juan son menores a las que se dan de Jesús y del Padre, ¿el papel del Espíritu Santo es menor o el papel del Espíritu Santo es un papel crucial también para nuestra salvación? Yo creo que es crucial y está a la misma, voy a decir esta palabra a la misma altura de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice las Escrituras que el Espíritu Santo vino para convencernos. Uh-huh. Tal vez yo no te pueda convencer a ti como ser humano. Tal vez ninguna persona te puede convencer. Pero el único que puede convencer tu mente, tu corazón, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo diría que Jesús me convenció por las obras que hizo cuando leo la Biblia, ¿sí me explico? Uh-huh. Yo creo que Dios me convenció por quién es Él a través de las Sagradas Escrituras. Pero el Espíritu Santo me convence a mí de dónde estoy o cómo estoy delante de Dios. Me convence de pecado, me hace ver dónde estoy. Es una obra bien importante, ¿no? Él me convence. Pero no solamente me convence de eso, porque dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es cierto? Exacto. Y me convence y me dice que el único que me puede salvar, el único que me puede redimir, el único que puede hacer eso es Cristo Jesús. O sea, por eso digo, la obra es igual. No puedo decir que esta es menos o es no. Exactamente. No. Porque si el Padre se preocupó por la salvación del ser humano, cuando hablamos de Adán y Eva, el Hijo dijo, yo voy por ellos, Padre. Y el Espíritu Santo dice, no, ahora yo voy a ir para recordar lo que tú ya hiciste, pero para convencerlos de que tú eres el único que los puede salvar. Exactamente. Siendo que el Espíritu Santo es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, porque es parte de la deidad, porque es Dios también. Entonces podemos comprender que tiene una función distinta y su naturaleza es similar. Y no porque esté poco mencionado en San Juan, indique que en la Biblia no esté mencionado el Espíritu Santo, porque está mencionado por muchas partes en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero también el apóstol Juan menciona mucho, desde mi punto de vista, al Espíritu Santo, y no solo lo menciona, sino que es bien directo con relación a referirse al Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención este texto de San Juan 14, el versículo 26, que dice, palabras de Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si se dan cuenta, en este versículo que acabo de leer está mencionada la deidad, las tres personas. Uh-huh. Están en la función que cada quien está realizando. Y encontramos también lo que el Espíritu Santo hace y que Jesús mismo dice, ¿no? En San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y a qué viene Él? A convencernos al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene como intención convencernos de ello, recordarnos quién es lo que hizo Jesús por ustedes y por mí, y lo que ellos como deidad realizan también por ustedes y por mí. Y además no olvidemos que también el apóstol Juan menciona la importancia del Espíritu Santo para convertirnos, porque nacemos por el Espíritu Santo. Que no nace del agua y del Espíritu. Ajá, así que eso lo dice San Juan, el capítulo 1 del 10 al 13, así, y San Juan 1:13 específicamente. Así que podemos comprender en realidad cómo el Espíritu Santo también está involucrado, siendo que es parte de la deidad en el plan de salvación y de restaurar la relación entre los seres humanos y Dios. Bueno, yendo en esa misma línea, aquí en el Deseo de todas las gentes, en la página 625, Ellen White habla del Espíritu Santo de esta manera. Ella dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Está refiriéndose a Jesús, ¿no? Solicitando el Espíritu Santo. Por supuesto que sí, pues es la tercera persona de la deidad, o una de las tres personas de la deidad. Ahora, también hay un pasaje que es Juan 17, ¿no? Juan 17 es muy conocido, es conocido como este pasaje como la oración sumo sacerdotal de Jesús. En esta oración Jesús intercede por sus discípulos, hay una conexión directa con el Padre y hace parte como del discurso de despedida de Jesús. Y allí, en esta oración, Jesús expresa justamente el deseo de que así como hay unidad en la deidad, también haya unidad entre sus discípulos. Hay relación allí en que para que nosotros como iglesia, como pueblo, nos mantengamos unidos, también podamos conocer la unidad de la deidad. Sí, yo creo, no creo. Jesús oró por nosotros, ¿no? Como dice la Biblia. Jesús oró por Pedro para que Pedro se salvara. Jesús ora por ti y por mí para que nos salvemos, ¿no? El Espíritu Santo tiene una obra especial que hacer, porque decíamos en ese momento que nos convence del pecado, de justicia y de juicio, pero también el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Y Jesús, cuando hablamos aquí en Juan 17, que nos habla de la oración, ¿verdad? Es una oración donde Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos, por todos los creyentes, los presentes y los futuros, ¿no? Porque Él dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí. Así es que la oración de Cristo no solo es poderosa, sino que también abarca un todo. O sea, la vida del ser humano, ¿no? O sea, ora de manera, vamos a decirlo así, apasionada y poderosa por el ser humano y constante, ¿no? Porque se preocupa por nosotros. Claro, exactamente. Porque nos ama y porque quiere que estemos bien. Porque quiere que la deidad y el universo se vea que somos personas que no solamente lo aceptamos, sino que queremos estar con Él, queremos hacer su voluntad, y Él ora para que nuestras vidas sean protegidas y sean cuidadas. Entonces, esa oración de Juan 17 pues va más allá de simplemente decir que Jesús oró. Es como cuando la madre y el padre se preocupan por el hijo. Y aunque les duele lo que el hijo está pasando o está sufriendo, los padres siguen cuidando de él, se siguen preocupando por él. Están al pendiente de todo lo que pasa con el hijo, ¿me explico? Y podríamos decir que esa sería la oración del padre, de un padre y de una madre en ese sentido, porque están al pendiente de todo lo que le sucede al hijo.
Lo mismo sucede en el aspecto espiritual con Cristo Jesús. Jesús oró por nosotros para cuidarnos, para protegernos, ¿no? Y nosotros debiéramos de entender que Él se preocupa por nosotros totalmente, ¿no? Como decía el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. O cuando dice que estamos, y es Salmo 46:1, ¿no? O sea, estás en el fango o en el lodo, pero Dios te rescata de ese lugar, o sea, Dios te protege. O sea, la oración tenía ese propósito, o tiene este propósito, ¿no? De que Jesús oró por nuestra salvación. Se le conoce como la oración sumo sacerdotal Claro. porque Jesús intercede por sus discípulos. Exacto. Y cuando decimos discípulos no nos referimos a los 12, Solo a los 12 de allá. sino nos referimos a todos los que somos seguidores de Él, ¿A los que creen? a los que creen en Él. Claro. Entonces, esta oración es una oración que Jesús hace por ustedes y por mí, donde Él pide, más bien el primero se manifiesta que Él es la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Eso es lo que refiere Jesús. Es decir, se manifiesta el nombre de Jesús y el nombre del Padre, de la deidad. También habla de que somos santificados en su palabra y en su verdad. Es decir, todo lo que encontramos aquí tiene como intención de parte de Cristo de recordar, además de interceder por nosotros, de recordarnos todo lo que tenemos a nuestro alcance de parte de la deidad, para que ustedes y yo como seres humanos tengamos la vida eterna en su nombre. Y creo que esta oración de Jesús es maravillosa en ese sentido, comprender. Y el apóstol Juan pues nos lo presenta de manera muy linda, ver cómo la oración de Jesús es algo que nos debe ayudar a recordar lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí. Amén. Por supuesto que cuando hablamos de este capítulo 17 de Juan, entonces podemos entender el gran interés de Jesús, que ya estaba a punto de ser sacrificado en la cruz, de ascender, de ir al cielo, y evidentemente en el plan eterno de salvación había una provisión después de que Jesús fuera al cielo, y esa provisión es el Espíritu Santo, que desde ese momento hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está con cada creyente, está con cada ser humano tocando su corazón. Eso creo que es un aspecto maravilloso en esa obra del Espíritu Santo. Esos verbos que se usan respecto a Él, ¿no? El convencernos de pecado, de justicia, de juicio, el interceder por nosotros, el transformar un corazón. Es una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en cada corazón. Muy bien, estamos entonces pues prácticamente concluyendo esta lección. Creo que al estudiar la deidad, como está descrita en Juan, podemos entender muy bien la manera como las tres personas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están interesados y cada uno obra en nuestro favor para nuestra salvación. Pero ya ha llegado el momento de concluir, así que les voy a pedir aquí al pastor Juan José y al pastor Job que nos compartan un comentario, un llamado final, una invitación final para cerrar, para concluir esta hermosa lección de escuela sabática. Comencemos, pastor Juan José. Bueno, yo me quiero quedar con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, el pasaje que hemos repasado, versículos del 8 al 11, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Del pecado por cuando no creen en mí, ¿no? Y de justicia. Y aunque ya mencionamos hace un momento que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo me convence dónde estoy yo. Y me hace ver que hay salvación para mí porque me dice que me convence, vamos, de juicio, ¿no? De justicia, diciéndome que Jesús es el único que me va a salvar. Y de juicio me dice, mira, tú tienes la victoria ganada.
Porque el enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. O sea, Jesús me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando eso sucede en la vida del ser humano, entendemos lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí. Te ama tanto que Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono, su gloria, para salvarte. Y el Espíritu Santo te recuerda que tú puedes encontrar salvación en Cristo Jesús, que el enemigo ha sido derrotado y que el que te ama y te ha amado siempre y te amará siempre es el Padre. Amén. Amén. Yo me quedo con esa parte. Debemos recordar que los 3 miembros de la deidad son mencionadas en el Evangelio de San Juan. Y esto lo hace San Juan con la intención de que ustedes y yo comprendamos cuál es el propósito que Dios tiene con ustedes y conmigo como seres humanos, la deidad. Cuando digo Dios me refiero a la deidad, ¿verdad? En ese sentido, porque a veces estamos pensando nada más en el Padre, pero estamos hablando de la deidad, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que el versículo de memoria de San Juan 14:26 resume lo que ya hemos dicho, ¿no? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Yo puedo resumir este pensamiento. Si queremos entender a Dios, es decir, a la deidad, la forma por la cual se ha manifestado Dios a ustedes y a mí es a través de Jesús. Así que si queremos entender a Dios, miremos a Cristo y lo que Él ha hecho por ustedes y por mí. Y así comprenderemos en nuestro limitante pensamiento todo lo inmenso que es Dios para con nosotros en salvación y vida eterna. Amén. Muchas gracias, pastores, por estar aquí con nosotros. Yo termino leyendo Juan 17:3, que creo que envuelve lo que ya han mencionado aquí los pastores invitados para terminar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo más importante, lo más trascendente para cualquiera de nosotros es preocuparnos por conocer de verdad a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Cuando entendemos y nos relacionamos estrechamente con nuestro Dios, entonces experimentaremos una verdadera salvación. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra. Dios te bendiga.